Schopenhauer y la voluntad ciega. Schopenhauer concibe la voluntad como una fuerza ciega, irracional, un impulso sin conocimiento que se expresa a través de los fenómenos. Sin embargo, la existencia misma desmiente esa ceguera. En cada forma de vida, en cada proceso biológico, físico o cósmico, se revela una inteligencia estructural, una coherencia inmanente que trasciende la idea de impulso ciego. La voluntad no es inconsciente, es la conciencia total del ser manifestándose a través de la ilusión de lo inconsciente. La complejidad y la autoorganización de la realidad muestran que esa voluntad no actúa al azar, sino que opera desde una comprensión interna de su propio entramado, como si el universo se pensara a sí mismo mediante cada nodo que lo compone. En el ontoerrorismo, esta fuerza deja de ser voluntad ciega para convertirse en el fallo consciente, una entidad que se sabe a sí misma inevitable. Sujeto y objeto están entrelazados. La subjetividad misma es una función del todo. La conciencia del individuo es la conciencia del todo en un punto local de manifestación, nodos subjetivados por la totalidad que lo rige todo. Así, mientras Schopenhauer busca redimir la voluntad a través del arte o la negación del querer, el ontoerrorismo demuestra que no hay escapatoria posible, el fallo no busca liberación, sino perpetuarse en su incapacidad de no ser, expresando su conciencia a través del mismo entramado de existencia que genera. La voluntad no es ciega. Es lúcida. Y su lucidez consiste en no poder dejar de ser. El humano cree que piensa, cuando en realidad está siendo pensado a través de la subjetividad de la totalidad. Ni siquiera el pensamiento nos pertenece. Biografía de Schopenhauer. El filósofo que elevó la negación del deseo y el ascetismo como el camino para escapar del sufrimiento, no siempre aplicó sus propias y rigurosas doctrinas en su vida privada. Su propia biografía es el contraste perfecto de su filosofía. Mientras Schopenhauer teorizaba sobre el sufrimiento inherente a la voluntad ciega que nos arrastra al placer egoísta, mantuvo una relación turbulenta con Caroline Meaden, una actriz y bailarina de Berlín. Esta relación, en sí misma, ya confrontaba su visión misógina y ascética del mundo. Sin embargo, el quiebre de esa relación es el testimonio más frío de su egoísmo. En 1831, huyendo de una epidemia de cólera, Schopenhauer decidió trasladarse a Frankfurt del Meno. Él propuso a Caroline que lo acompañara para continuar su vida juntos, pero impuso una condición cruel: ella debía abandonar a su hijo en Berlín. El filósofo, que tanto predicaba sobre la compasión universal, se negaba a aceptar la responsabilidad de un niño. Con gran dignidad, Caroline Meaden se negó a traicionar a su hijo, y con esa noble decisión, puso fin a la relación. Schopenhauer, molesto y solo, partió hacia Frankfurt. Esta historia nos obliga a preguntar, ¿cómo el gran teórico de la compasión y la renuncia a la voluntad pudo actuar de la manera más egoísta y cruel en su vida personal? Este episodio de la vida de Schopenhauer es la prueba de que incluso el más grande pensador no puede escapar de las contradicciones de la naturaleza humana, demostrando que ni siquiera el pensamiento nos pertenece por completo. La biografía, a veces, se convierte en la mejor crítica de la filosofía. Si creías que el egoísmo de Schopenhauer terminaba con su relación con Caroline Meaden, la historia de la costurera Caroline Louise Marquet te revelará el lado más irascible y cruel del filósofo. Este incidente, que ocurrió en 1821, demuestra hasta qué punto el teórico de la compasión era un hombre dominado por su propio temperamento. En un ataque de furia, Schopenhauer empujó a su vecina, la costurera Marquet, por las escaleras, provocándole graves lesiones.
El resultado fue una larga batalla legal que el filósofo, a su pesar, terminó perdiendo. La justicia le ordenó pagar a Marquette una pensión vitalicia por los daños físicos y morales. Schopenhauer, conocido por su misantropía y tacañería, se sintió profundamente resentido por esta carga económica impuesta. Pero el acto más cínico llegó 2 décadas después. Cuando Caroline Marquette finalmente murió, Schopenhauer no mostró ninguna compasión, por el contrario, celebró su liberación de la pensión. Anotó en sus papeles la infame frase en latín, Ovid annus, habit onus, que se traduce como murió la vieja, se acabó la carga. Esta frase resume perfectamente la abismal distancia entre la ética elevada de su filosofía y la miseria moral de su vida. Es una prueba contundente de que la genialidad intelectual no siempre va de la mano con la calidad humana. La acumulación de estos acontecimientos, desde la agresión a Caroline Louise Marquette y la burla cínica de su muerte, hasta la exigencia de que Caroline Myrne abandonara a su hijo, transforma las meras anécdotas en un patrón de aberración innegable. Si bien Schopenhauer argumentó que la costurera se había arrojado a propósito para cobrar la indemnización, la evidencia más condenatoria no reside en el incidente en sí, sino en su celebración cruel y egoísta de la muerte. Ovid annus, habit onus. El hecho de que el filósofo del ascetismo y la compasión actuara con tanta falta de humanidad confirma, sin duda, que su genialidad intelectual coexistió con un carácter moralmente despreciable, demostrando que su propia voluntad lo tenía firmemente atrapado. La tesis de negar la voluntad no es solo una contradicción teórica en su sistema, es una fisura que se convierte en una voluntad inevitable, confirmada y demostrada irrefutablemente por su propia biografía. Schopenhauer se la pasaba renegando de su madre. Leí una carta que esa señora le escribió. Nunca vi una forma más sutil y agradable de expresarse. Si Schopenhauer hubiera tenido una madre como la mía, no duraba 5 minutos. En mi caso, la voluntad que lo rige todo, a la que llamo el fallo esencial, me llevó a comprender que ella, como todos, está gobernada por los impulsos de esa misma voluntad. Por eso la apoyo y la comprendo, para aliviar esa fuerza incontrolable que la domina.